Hay un vacío que millones de personas cargan sin saber exactamente de dónde viene. No es el vacío de la soledad, aunque a veces se confunda con ella. No es el vacío del fracaso, aunque muchos intenten llenarlo acumulando logros. No es el vacío del desamor, aunque busquen desesperadamente en cada relación la promesa de que esta vez, finalmente, algo adentro va a quedar completo. Es un vacío más antiguo que todo eso, más profundo que cualquier historia reciente que la mente pueda señalar como causa. Un vacío que estaba ahí antes de que la persona pudiera ponerle nombre, antes de que tuviera palabras para describir lo que sentía, antes incluso de que supiera que lo que sentía era diferente a lo que otros sentían. Un vacío que, si se observa con honestidad y con valentía, conduce siempre al mismo lugar, al primer vínculo, a la primera relación, al primer encuentro entre el alma recién llegada a este mundo y la persona que debía recibirla, a la madre. Brian Weiss, a lo largo de décadas de trabajo clínico que combinó la psiquiatría más rigurosa con la exploración de las profundidades del alma humana, llegó a una conclusión que al principio le resultó incómoda, precisamente porque era demasiado simple para la complejidad del sufrimiento que veía en sus pacientes. La conclusión era esta, que la mayoría de los dolores emocionales que los adultos cargan, los que no responden a ningún tratamiento convencional, los que siguen activos después de años de terapia, los que se cuelan en cada relación nueva, repitiendo los mismos patrones, aunque el escenario haya cambiado por completo, tienen su raíz no en ningún evento traumático específico y claramente identificable, sino en algo más sutil y más devastador, en la calidad del primer amor que recibieron, en la calidad de la presencia materna en los primeros años de vida, en lo que sucedió o en lo que no sucedió, en ese primer encuentro entre una necesidad total y la persona que debía responderla. Carl Gustav Jung, el psicólogo que más profundamente exploró las capas invisibles de la psique humana, desarrolló el concepto del arquetipo de la Gran Madre como una de las fuerzas más poderosas que operan en el inconsciente colectivo de la humanidad. Describió cómo este arquetipo tiene dos caras que son inseparables, dos posibilidades que coexisten en la misma figura y que la experiencia infantil actualiza en una dirección o en la otra según cómo se desarrolle ese primer vínculo. La primera cara es la madre nutricia, la presencia que acoge, que contiene, que ofrece calor sin condición, que recibe el llanto sin juzgarlo, que le dice al niño con cada gesto, con cada mirada, con cada contacto físico, que su existencia es bienvenida, que su llegada al mundo fue una alegría y no una carga, que merece espacio, que merece amor, que merece ser. Cuando esa cara del arquetipo se actualiza en la experiencia real de un niño, algo muy importante sucede en las capas más profundas de su psique. Se forma lo que los psicólogos llaman un apego seguro, una base interna de confianza en el mundo y en sí mismo que permanece activa durante toda la vida, que le permite al adulto relacionarse desde la abundancia en lugar de desde el miedo, que le permite amar sin necesitar que el otro llene un vacío, porque no hay vacío que llenar. Pero la segunda cara del arquetipo es la madre herida, la madre ausente, la madre que por sus propias heridas no curadas, por sus propios vacíos no integrados, por sus propios dolores que nadie le ayudó a sanar, no pudo estar presente de la manera que el niño necesitaba. Y aquí es crucial detenerse en algo que Weiss subrayó repetidamente en su trabajo y que representa quizás la diferencia más importante entre la comprensión psicológica superficial y la comprensión profunda que realmente libera. La madre herida no es necesariamente la madre cruel. No es necesariamente la madre que maltrata ni la que abandona de manera obvia y visible. Es, con mucha más frecuencia, la madre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente.
La madre que cumplía todas las funciones prácticas del cuidado, que alimentaba, que vestía, que llevaba al médico y ayudaba con las tareas, pero cuya presencia emocional, cuya capacidad de contacto genuino, de mirada que realmente ve, de escucha que realmente escucha, estaba apagada o era intermitente de una manera que el niño no podía predecir ni controlar. El psicoanalista André Green llamó a este fenómeno el complejo de la madre muerta, una expresión que al principio puede sonar extrema, pero que describe con una precisión brutal lo que millones de personas experimentaron en su infancia sin tener vocabulario para nombrarlo. La madre muerta no es una madre que murió, es una madre que está presente en cuerpo, pero ausente en alma. Una madre que por depresión, por trauma no procesado, por sus propias heridas de infancia, por una vida que no eligió o que no quiso y que la agotó de maneras que nunca pudo expresar, perdió la capacidad de conectar emocionalmente con su hijo de manera consistente y predecible. Y el efecto de esa ausencia en presencia, de ese silencio emocional dentro de la relación más fundamental que el ser humano conoce, es algo que Green describió como una de las heridas más difíciles de sanar, precisamente porque no tiene la claridad de un trauma visible. No hay un evento concreto que señalar, no hay un momento específico donde todo se rompió. Solo hay una ausencia que se fue acumulando silenciosamente gota a gota en el alma de un niño que no entendía por qué el calor que necesitaba no llegaba con la consistencia que su ser más íntimo pedía. Lo que ese niño aprende en la ausencia de las palabras y los conceptos que necesitaría para entender lo que está pasando es algo que se inscribe no en la memoria consciente, sino en el cuerpo, en los reflejos emocionales, en las estrategias de supervivencia que el sistema nervioso desarrolla cuando el ambiente más seguro que existe no da la seguridad que promete. Aprende que sus emociones son demasiado, que el llanto no siempre convoca la presencia que debería convocar, que hay algo en él que genera distancia en lugar de cercanía, aunque no entienda que es ese algo. Y de esa confusión nace una conclusión que jamás se formula de manera explícita, pero que se instala en las capas más profundas del ser como una verdad absoluta e incuestionable. No soy suficiente, no como afirmación intelectual, sino como certeza visceral que colorea toda percepción posterior de sí mismo y del mundo. Weiss, al explorar las historias de vida de sus pacientes, tanto en las sesiones de regresión como en la terapia convencional, documentó una y otra vez cómo esa certeza temprana de no ser suficiente se convertía en el motor invisible de prácticamente toda la vida adulta. El perfeccionismo que nunca termina de sentirse satisfecho, no porque los estándares sean demasiado altos, sino porque en el fondo no se busca la excelencia, sino la prueba de que se merece existir. La necesidad de validación externa que convierte cada relación en una evaluación constante donde el amor del otro se lee no como un regalo, sino como un veredicto. La dificultad para descansar, para simplemente estar sin producir, ni demostrar, ni lograr, porque en el silencio del descanso, el vacío original se hace audible de una manera que resulta insoportable. La tendencia a elegir relaciones donde se repite, con distintos actores, la misma dinámica fundamental de la infancia: dar mucho, necesitar mucho y recibir de manera insuficiente o impredecible, confirmando una y otra vez la creencia de que el amor pleno no está disponible para uno. Jung llamó a este mecanismo la sombra, no en el sentido de algo malévolo o oscuro en términos morales, sino en el sentido de todo aquello que el ser humano no puede integrar conscientemente y que por eso queda relegado a las capas invisibles del inconsciente, operando desde ahí con una influencia tanto más poderosa cuanto más ignorada.
Las emociones que el niño aprendió a esconder para no generar más distancia en la relación con la madre, la tristeza que no se expresaba porque nadie la recogía, la rabia que no se mostraba porque generaba rechazo, la necesidad que se disfrazaba de autosuficiencia porque pedir era demasiado arriesgado, todas esas emociones no desaparecieron. Simplemente se fueron a vivir a la sombra, y desde ahí, sin nombre y sin cara, siguieron gobernando. Se expresaron en decisiones que no se entienden bien, en reacciones desproporcionadas que avergüenzan después, en atracciones hacia personas que a la mirada racional no tienen ningún sentido, pero que al inconsciente le resultan perfectamente familiares, porque repiten el patrón original. En la sabotaje de situaciones que objetivamente son buenas, porque la parte más profunda del ser no se cree merecedora de que algo bueno dure. La contribución específica de Brian Weiss a la comprensión de este proceso es particularmente significativa porque añade una dimensión que la psicología convencional de Jung o de Green no puede alcanzar. Weiss descubrió, a través de las regresiones, que el vínculo entre el alma del hijo y el alma de la madre no comienza en el momento del nacimiento, que hay contratos espirituales, acuerdos establecidos entre almas antes de la encarnación que determinan la naturaleza del encuentro que tendrán en la vida terrestre, y que muchas de las heridas más profundas que se producen en la relación madre-hijo no son accidentes ni injusticias aleatorias del destino, sino lecciones específicamente diseñadas a nivel del alma para provocar exactamente el crecimiento que esa alma necesita en esa encarnación particular. Esto no significa que el dolor sea menos real, no significa que la herida no duela. No significa que la madre que no pudo estar presente de la manera necesaria no haya causado un daño real que requiere sanación real. Significa algo más matizado y al mismo tiempo más liberador, que el alma del hijo eligió, en algún nivel que la conciencia ordinaria no puede acceder, las circunstancias exactas que le permitirían enfrentar lo que más necesitaba aprender. Y que la madre, con todas sus limitaciones y sus propias heridas no sanadas, fue el maestro más cercano y más poderoso que esa alma pudo encontrar para provocar ese aprendizaje. No porque el sufrimiento sea el objetivo, sino porque las condiciones que generó ese sufrimiento son exactamente las que crean la presión necesaria para que el alma crezca en las direcciones específicas en que necesitaba crecer. Las consecuencias de la herida materna en la vida adulta son tan variadas en su expresión externa como consistentes en su raíz interna. Pueden manifestarse como una ansiedad de fondo que no desaparece aunque objetivamente la vida esté bien, como una sensación de estar siempre esperando que algo malo pase, como si la paz no pudiera ser de fiar. Como una dificultad para recibir amor sin inmediatamente empezar a calcular cuándo va a terminar o cuándo va a cobrar su precio. Como una tendencia a sobreexplicarse, a justificarse constantemente, a sentir que la propia existencia requiere una defensa permanente ante un tribunal imaginario que siempre podría decidir que no se cumplieron los requisitos. Como una hipersensibilidad al rechazo que convierte cualquier desacuerdo o cualquier distancia temporal en el otro, en una amenaza existencial que activa el sistema de alarma más primitivo del ser. Pero quizás la consecuencia más silenciosa y más dañina de todas es lo que Weiss identificó como la incapacidad de darse a uno mismo lo que no se recibió. No porque la persona no sepa intelectualmente lo que necesita, sino porque en las capas más profundas donde se formaron los patrones originales hay una creencia grabada a fuego que dice que ese cuidado, esa gentileza, esa presencia compasiva consigo mismo no está disponible para uno, que es para otros, que pedírselo a la propia vida es pretender demasiado.
Y así, la persona que creció sin recibir suficiente amor consistente se convierte, paradójicamente, en la persona que con más eficiencia se niega a sí misma exactamente lo que más necesitó, repitiendo internamente en la relación consigo misma el patrón que aprendió en la relación con la madre. Una presencia que cuida en lo práctico, pero que no termina de estar disponible en lo emocional más profundo. Jung describió el proceso de sanación de estas heridas con el concepto de individuación, que es uno de los términos más mal entendidos de toda la psicología profunda. Individuación no significa volverse independiente en el sentido de no necesitar a nadie. No significa construir un yo tan fuerte y tan autosuficiente que las heridas del pasado ya no puedan tocarlo. Significa algo más profundo y más delicado. Significa llegar a ser quien uno realmente es, debajo de todas las estrategias de adaptación que el ser desarrolló para sobrevivir en un entorno que no siempre estaba disponible de la manera que necesitaba. Significa recuperar las partes de uno mismo que quedaron enterradas en la sombra porque en algún momento parecieron demasiado peligrosas, demasiado necesitadas, demasiado vulnerables para mostrarse sin riesgo. El primer paso de ese proceso, el que Weiss describe como el más difícil y el más necesario, es el reconocimiento. No el reconocimiento intelectual que ya tiene casi todo el mundo en la era de la psicología popular. Ese reconocimiento de superficie que permite decir con cierta comodidad que sí, que tuve una infancia difícil, que mi madre no pudo darme lo que necesitaba, que eso me afectó. Ese reconocimiento es válido pero insuficiente porque permanece en el plano del concepto sin descender al plano del cuerpo, al plano de la emoción vivida, al plano donde la herida realmente reside. El reconocimiento verdadero es el que ocurre cuando la persona, en un momento de honestidad radical consigo misma, se permite sentir el peso real de lo que faltó, sin minimizarlo, sin excusarlo demasiado rápido, sin saltar a la comprensión compasiva de los límites de la madre antes de haber honrado completamente el dolor del niño que esperó y que no recibió lo que necesitaba. Ese reconocimiento verdadero lleva inevitablemente al segundo paso, que es el duelo. Y el duelo de la herida materna es uno de los procesos emocionales más particulares que existen, porque no es el duelo de una pérdida concreta y definida. No es el duelo de alguien que murió o de algo que se rompió en un momento preciso. Es el duelo de lo que nunca fue, de lo que el niño esperó y que nunca llegó de la manera que necesitaba, de los abrazos que no fueron suficientemente cálidos, de las palabras de aliento que no llegaron cuando más se necesitaban, de la mirada que debería haber dicho te veo, eres real, eres valioso, eres amado, y que en cambio estaba ausente o era demasiado intermitente para construir sobre ella una seguridad genuina. Hacer ese duelo no es victimizarse, es exactamente lo contrario. Es la única manera de cerrar una herida que permanece abierta mientras no sea reconocida y llorada en su dimensión real. El tercer paso es lo que los terapeutas de orientación junguiana llaman retirar las proyecciones. Una proyección es el mecanismo por el cual el ser humano coloca en el mundo exterior, en otras personas y en las circunstancias de su vida, los conflictos internos que no puede ver directamente en sí mismo. La persona que creció con la herida materna proyecta constantemente en sus relaciones adultas la dinámica original. Ve en cada pareja la promesa y la amenaza de la madre. Busca en cada amistad la seguridad que nunca tuvo. Interpreta cada gesto de distancia de los demás a través del filtro de esa herida primaria. Retirar las proyecciones no significa dejar de conectar con los demás. Significa aprender a ver a los demás como lo que realmente son, seres humanos con su propia historia
y sus propios límites, en lugar de como pantallas en las que se proyectan los personajes internos más antiguos y más heridos de la propia historia. El cuarto paso es quizás el más transformador de todos, y Weiss lo describe con una sencillez que desconcierta por su profundidad. Es aprender a darse a uno mismo lo que no se recibió. En la literatura psicológica contemporánea esto se llama reparenting, que podría traducirse como reparentalización, el proceso por el cual el adulto aprende a convertirse en el padre o la madre que el niño interno necesitaba y no tuvo. No en el sentido de una fantasía regresiva, sino en el sentido muy concreto de desarrollar hacia uno mismo los gestos, las actitudes y la calidad de presencia que estuvieron ausentes en la infancia. La gentileza cuando se cometen errores en lugar de la autoflagelación inmediata. La paciencia con los propios procesos en lugar de la exigencia constante de resultados. La capacidad de detenerse cuando el cuerpo y el alma piden descanso en lugar de seguir adelante por pura obligación. La disposición a reconocer y a nombrar las propias emociones en lugar de ignorarlas o empujarlas hacia la sombra. Este proceso de reparentalización no ocurre de una vez ni de manera lineal. Ocurre en capas, en espirales que vuelven una y otra vez al mismo núcleo, pero desde ángulos diferentes y con mayor profundidad cada vez. Y requiere algo que la cultura contemporánea valora muy poco: tiempo. Tiempo para sentir lo que hay que sentir. Tiempo para integrar lo que se va comprendiendo. Tiempo para que los patrones que se formaron durante años de infancia y décadas de repetición adulta comiencen lentamente a aflojarse y a ser reemplazados por otros más funcionales, más libres, más acordes con quien la persona realmente es debajo de todas las estrategias de supervivencia que aprendió. El quinto paso, que es en realidad la consecuencia natural de los anteriores cuando se trabajan con honestidad y con paciencia, es lo que Jung llamó individuación en su sentido más pleno, la creación de seguridad interna. Una seguridad que ya no depende de la aprobación del otro, que ya no se derrumba con cada gesto de distancia o de crítica, que ya no necesita que las circunstancias externas sean perfectas para que la persona pueda sentirse bien consigo misma. No es una seguridad de acero, fría e impenetrable. Es una seguridad suave pero sólida, como la de quien sabe que tiene un hogar al que volver independientemente de lo que suceda afuera. Y ese hogar es el propio interior, la propia compañía, la capacidad de estar con uno mismo, sin que ese estar sea una amenaza sino un refugio. Brian Weiss documentó en sus casos clínicos algo que resulta extraordinariamente esperanzador para cualquier persona que reconozca en sí misma los patrones de los que hemos hablado. Documentó que la sanación de la herida materna no requiere que la madre haya cambiado, no requiere que la relación con ella se haya reparado externamente. No requiere incluso que la madre siga viva, porque la herida no está en la relación externa, sino en la representación interna de esa relación, en la imagen de la madre que el niño internalizó y que sigue viviendo y operando en las capas profundas del adulto. Y esa imagen interna sí puede transformarse. Esa madre interna sí puede ser trabajada, comprendida, integrada y eventualmente perdonada, no porque sus limitaciones fueran aceptables, sino porque cargar el peso del resentimiento hacia ella es cargar el peso de las propias limitaciones no examinadas. El perdón que Weiss habla en este contexto no es el perdón fácil y prematuro que cierra la herida antes de que haya sido realmente abierta y limpiada. No es el perdón que se declara con palabras mientras el cuerpo todavía guarda el dolor en cada músculo tenso y cada reacción defensiva. Es el perdón que llega naturalmente, sin esfuerzo, cuando el proceso de reconocimiento, duelo y sanación
ha avanzado lo suficiente como para que la persona pueda ver a su madre no como un ser todopoderoso que eligió herirla, sino como un alma con su propio peso, sus propias heridas no sanadas, sus propias limitaciones, que probablemente también recibió de su propia madre en un linaje de dolor que viene de mucho más lejos que una sola generación. Y aquí está una de las perspectivas más liberadoras de toda la visión de Weiss sobre este tema. La posibilidad de que en ese linaje de heridas transmitidas de madre en hija, de generación en generación, la persona que hoy está trabajando conscientemente su propia sanación no está solo curándose a sí misma, está curando hacia atrás y hacia adelante en el tiempo toda la cadena. Está haciendo lo que ninguna de las generaciones anteriores pudo hacer: detener el patrón, mirarlo con ojos abiertos, nombrarlo sin vergüenza, sentirlo sin huir, integrarlo sin que lo destruya, y al hacerlo, está garantizando que la herida no se transmita con la misma intensidad a quienes vengan después. El vacío con el que comenzamos esta reflexión, ese vacío antiguo y profundo que millones de personas cargan sin saber exactamente de dónde viene, no es un defecto del alma ni un error de la vida. Es una señal que apunta hacia adentro, hacia el niño que todavía espera que alguien lo vea de verdad, que lo escuche de verdad, que le diga de verdad que su existencia fue y sigue siendo una bendición y no una carga. Y la noticia más importante que cualquier proceso de sanación puede entregar es esta: ese alguien no tiene que venir de afuera, ese alguien eres tú. El adulto que ya eres tiene exactamente la capacidad que el niño necesitó. Tiene la comprensión, tiene la paciencia, tiene la gentileza, tiene el amor. Solo necesita aprender a dirigirlos hacia adentro con la misma generosidad con que los ha estado dirigiendo hacia afuera durante toda una vida. Weiss escribió que el camino más directo hacia la libertad emocional no pasa por cambiar el pasado, que es imposible, ni por esperar que el presente cambie de afuera hacia adentro, que es ilusorio, sino por hacer exactamente lo contrario de lo que la herida pide. La herida pide evitar el dolor, huir de la vulnerabilidad, protegerse construyendo muros cada vez más altos. El camino de sanación pide descender hacia el dolor con compasión, abrirse a la vulnerabilidad con valentía y construir no muros, sino raíces. Raíces internas que no se agiten con cada tormenta exterior porque están ancladas en algo que ninguna circunstancia externa puede alcanzar: el conocimiento profundo y vivido de que uno merece el amor que busca, no porque lo haya ganado, no porque lo merezca según algún criterio externo, sino porque es un alma que está aquí, que está viva, que está haciendo el esfuerzo extraordinario de crecer y de sanar en uno de los planos de existencia más desafiantes que el universo ofrece. Y eso, por sí solo, ya es suficiente.